El 12 de octubre de 1972, un grupo de jugadores de rugby del Club All Christian de Montevideo parte con rumbo a Santiago de Chile para disputar una serie de partidos. Después de unas 3 horas de viaje y por las malas condiciones climáticas, el avión tiene que hacer escala en Mendoza. Entonces, los jugadores pasan la noche en Mendoza y al día siguiente el mismo avión de la Fuerza Aérea Uruguaya los traslada con rumbo a Santiago de Chile. Nadie podía imaginar el final de esta historia. Ya se las mostramos. En el año 1972, el equipo de primera división del club de rugby uruguayo All Christians decidió realizar una gira por Chile. Para amortizar los gastos del viaje, alquilaron un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. Los jugadores convencieron entonces a familiares y amigos para que los acompañaran en el viaje y finalmente, tras haber superado varias cancelaciones, el día jueves 12 de octubre de 1972 parten del aeropuerto de Carrasco. Al divisar el pueblo de Curicó, los pilotos se comunicaron con la torre de control del aeropuerto chileno de Padahuel, quien autorizó al avión uruguayo a descender hasta los 3.500 metros. Al hacerlo, se adentró en una nube y comenzó a dar sacudidas. La turbulencia se hizo cada vez más fuerte hasta que el avión penetró en una bolsa de aire que lo hizo descender bruscamente hasta sacarlo de la nube. Las montañas estaban ahora a escasos metros del agua. Los escasos pasajeros que habían salido ilesos comenzaron a auxiliar a los heridos. Se encontraban en el corazón mismo de los Andes, a una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entre los 32 sobrevivientes se encontraba Fernando Parrado. Fue un accidente bastante típico de aviación, o sea, que no fue por falla del avión, sino que fue una falla humana. O sea, falla de posición, falla de percepción de dónde estaba el piloto, además de no saber dónde estaba ubicado, y bajó en el medio de las nubes y nos pegamos contra uno de los picos altos de la cordillera. En la noche, la temperatura podía descender hasta los 30 grados bajo cero. Además, la altitud provocaba mareos, dolores de cabeza y dificultades al respirar. A la mañana siguiente, ya habían muerto otros 3 pasajeros. Distintas versiones circularon sobre el destino del avión uruguayo hasta que finalmente se confirmó su desaparición. Rápidamente, el Servicio Aéreo de Rescate chileno inició la búsqueda, pero el mal tiempo y las fuertes nevadas le jugaron en contra. Como habían visto sobrevolar varios aviones, creían que el rescate estaba próximo y no racionaron los pocos alimentos que tenían. Rápidamente se quedaron sin provisiones. Encontraron una radio y luego de armar una antena lograron captar una señal. Lo primero que siente en la radio Cosa Mágica es una voz de un locutor de la radio de Montevideo dando noticia de que los chicos habían sido dados por muertos, que las búsquedas habían sido abandonadas. Y en lugar de reaccionar o llorar, el desespero de ver que se abrazaron y dijeron, ahora les vamos a demostrar. En esa altura de los Andes no existían vegetales ni nada que fuera comestible, y a medida que pasaba el tiempo, los alimentos eran cada vez más escasos. El grupo discutió, entonces, la posibilidad de utilizar los cuerpos sin vida de sus compañeros como alimento. Muchos de los sobrevivientes se rehusaron. Finalmente, Roberto Canessa tomó la iniciativa, cortó un pedazo de carne humana y se lo tragó. Poco a poco, sus compañeros lo fueron imitando. En medio del calvario, todos ellos sacaban de sí lo que sabían hacer. Mi hijo Carlitos Miguel, por ejemplo, le llamaban el tapiador, porque lo que mejor hacía era tapar los huecos del avión a la noche para que no sintieran frío. 2 semanas después del accidente, el grupo de sobrevivientes enfrentó una nueva e inesperada adversidad. Ya entrada la noche, cuando la mayoría se había dormido,
completamente aislados en el corazón de la cordillera de los Andes, con temperaturas bajo cero, sin la ropa adecuada, sin alimentos. Los sobrevivientes de los Andes jamás perdieron la esperanza. Organizados admirablemente en equipos de trabajo, fueron encontrando la solución a los distintos problemas que les iban apareciendo. Pero la salvación tardaba. La salvación no llegaba. Los equipos de rescate los daban por muertos. Después de 10 días de caminata, 2 integrantes del grupo lograron lo imposible. La segunda parte de nuestro informe te cuenta el milagro. Luego de sobrevivir a las avalanchas, la moral del grupo empezó a decaer. Fernando Parrado, quien perdió a su madre y a su hermana durante el accidente, fue quien tomó la iniciativa. Propuso cruzar las montañas hacia Chile y buscar ayuda. Se organizó una expedición de la que participarían los 3 más fuertes y resistentes del grupo. Eligieron a Parrado, a Canessa y a Antonio Vicentín para la travesía. Canessa sugirió esperar hasta el 15 de noviembre porque haría menos frío y las noches se harían más cortas. Entretanto, algunos padres de los muchachos habían organizado sus propios rastreos en busca de sus hijos. En la forma que yo podía, colateralmente a lo que buscaban los militares, lo que buscaban los helicópteros, yo inicié mi búsqueda secreta, esta búsqueda de tocar timbres en todas las puertas. Me transformé en un cartero, tocando todos los llamadores. Consultó al profesor Gerard Croiset, un parapsicólogo holandés, poniendo en marcha un nuevo y poco convencional servicio de rescate. Las indicaciones dadas por Croiset desde Holanda eran transmitidas por radio a Páez Vilaró, quien guiaba las tareas de búsqueda en la cordillera. Los primeros datos que dio Croiset a mí me llenaban de alegría, porque ya estaban prácticamente terminadas todas las chances. Pero las expediciones no fueron exitosas. Nuevamente ganó el escepticismo y las tareas de búsqueda volvieron a suspenderse. Era imposible lograr una luz que te marcara la posibilidad de encontrar a mi hijo. Entonces, en muchas oportunidades estuve a punto de hacer la valija. Al iniciar un primer viaje, Canessa, Parrado y Vicentín descubrieron la cola del avión. Allí encontraron las baterías para hacer funcionar la radio y mandar un mensaje de auxilio. Pero todos los intentos se frustraron. Finalmente, el 12 de diciembre, los 3 expedicionarios partieron de nuevo hacia el oeste. Después de 3 días de un durísimo ascenso, alcanzaron la cima de la enorme montaña que los rodeaba. Esperaban ansiosos encontrar los valles chilenos, pero al ver el horizonte se llevaron una gran desilusión. Una cadena interminable de montañas los enfrentaba con la realidad. Los 3 se miran como diciendo, lo que tenemos como alimento no nos va a alcanzar para los 3. Y alguien tiene que renunciar a la caminata. Y Vicentín, él siente de que debe renunciar. Le preguntábamos a Dios, y muchas veces cuando estábamos en situaciones absolutamente inhumanas, escuché, amigos míos, y tal vez lo he hecho yo también, insultar a Dios de una manera que si nos hubieran escuchado tendríamos que haber sido excomulgados de la iglesia, ¿no? Pero por suerte al final nos dio una mano también para poder salir de allí. Después de casi 10 días de una durísima marcha, Parrado y Canessa descubrieron un valle fértil atravesado por un río torrentoso. Del otro lado, vieron la figura de un hombre. Un arriero chileno llamado Sergio Catalán se acercó hasta la orilla y observó 2 hombres harapientos y barbudos que hacían gestos desesperados. El ruido de las aguas tapaba sus voces, impidiendo la comunicación, y el arriero se fue. Parrado y Canessa tuvieron que esperar un día más. A la mañana siguiente, Catalán arrojó del otro lado del río un pedazo de papel y un bolígrafo atados a una piedra. Finalmente, Parrado pudo escribir un mensaje de auxilio que el arriero se encargó de llevar al primer puesto militar. El hallazgo de sobrevivientes del avión uruguayo impactó a todo el mundo. Periodistas de numerosos países se trasladaron al pie de la cordillera para registrar un hecho increíble.
se habían corrido la noticia, no sé, mágicamente, ya todo el mundo corría tras mío diciendo los chicos viven, los chicos viven. Dos helicópteros de la Fuerza Aérea Chilena siguieron las indicaciones de Parrado y llegaron al lugar del accidente. El rescate fue complicado y sumamente riesgoso, pero finalmente los 14 sobrevivientes que habían quedado en el avión pudieron salvarse. Y de golpe suena el teléfono y entonces el padre Villalobos, mire, le vamos a pasar el comunicado del otro. ¿De qué se trata? Se trata de la lista de los 16 muchachos que han sobrevivido. Entonces allí yo confieso que tuve una aflojada. No estaba capacitado para recibir una noticia de ese tipo. Entonces fue allí que me acerco yo al teléfono, a la lista, y lo tapo como orejeando las cartas en la baraja. Y empiezo bajando nombre por nombre. Y ahí me dice, no, pero tenés que repetir 2 veces los nombres. La angustia era terrible. Los nombres cada vez repítelos 2 veces cada uno, para tener así la confirmación plena oficial. Ok. Eduardo Estrado Carioste, Antonio Vicentín, Álvaro Mantino, Daniel Fernández, Carlos Miguel Páez, mi hijo, Carlos Miguel Páez, Fernando Parrado, Roberto Caneta, La Navidad de ese año empezaba con un hecho prodigioso. Luego de 70 días viviendo en las altas cumbres de la cordillera, bajo condiciones inhumanas, 16 muchachos mal alimentados, sin ropa ni equipos apropiados, movidos por una voluntad asombrosa, lograron sobrevivir. A través de ese accidente me he dado cuenta de lo frágil que es el ser humano, lo frágil que somos y que hay que esperar lo inesperado siempre. O sea, hay gente que vive su vida tranquilamente, donde no tiene oscilaciones de ningún tipo. A mí me ha pegado muy fuerte, a mi familia nos ha pegado muy fuertes, y a través de esa fragilidad y de darnos cuenta de que mañana no podemos estar, hay que disfrutar de la vida mucho, ¿no? Hay que disfrutar de tus seres queridos, decirles que los querés cuando los tenés al lado, porque mi padre siempre me dice, lo único que lamento es no haberle dicho a tu madre todo lo que yo la quería, porque esperaba el futuro, siempre el futuro. Una inmensa cruz de bronce fue construida en el lugar del accidente como homenaje a los muertos y como recuerdo del milagro. Mucho se dijo acerca de los sobrevivientes de los Andes. Infinidades de anécdotas, libros, se han filmado 2 películas, pero lo más importante es rescatar que esta gente no perdió el espíritu hasta último momento, luchó por encontrar la solución a todo tipo de problemas que se les iban presentando. Cuando ya no quedaban esperanzas, cuando el único horizonte posible era la muerte, ellos siguieron empecinados con la vida y pusieron todo de sí para que finalmente el milagro se produjera. Mis respetos hacia ellos. En el próximo bloque, en nuestra sección La Publicidad del Siglo, un comercial buenísimo que te va a hacer reír porque... En el año 1972, el equipo de primera división del club de rugby uruguayo All Christians decidió realizar una gira por Chile. Para amortizar los gastos del viaje, alquilaron un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. Los jugadores convencieron entonces a familiares y amigos para que los acompañaran en el viaje y finalmente, tras haber superado varias cancelaciones. Después de unas 3 horas de viaje y por las malas condiciones climáticas, el avión tiene que hacer escala en Mendoza. Los jugadores pasan la noche en Mendoza y al día siguiente el mismo avión de la Fuerza Aérea Uruguaya los traslada con rumbo a Santiago de Chile. Nadie podía imaginar el final de esta historia. Ya se las mostramos. El día jueves 12 de octubre de 1972 parten del aeropuerto de Carrasco. Al divisar el pueblo de Curicó,
Los pilotos se comunicaron con la torre de control del aeropuerto chileno de Padahuel, quien autorizó al avión uruguayo a descender hasta los 3.500 metros. Al hacerlo, se adentró en una nube. El 12 de octubre de 1972, un grupo de jugadores de rugby del Club All Christian de Montevideo parte con rumbo a Santiago de Chile para disputar una serie de partidos.